Bueno, jóvenes, miren, en el siguiente bloque vamos a trabajar lo que es ya las derivadas. Una vez que ya pasamos con los límites, ahora vamos a trabajar con lo que son las derivadas. Y bueno, este tema no lo pensaba trabajar porque el libro no lo maneja. El libro no trae este tema que es la interpretación geométrica de la derivada y un tema que se llama derivación por fórmula general. Aunque en la plataforma sí viene ese tema. Eh, ya en su momento lo vamos a trabajar ahí. Entonces hay una forma de cómo sacar derivadas utilizando cuatro pasos, así lo llaman también la regla de los cuatro pasos. Pero ahorita vamos a explicarles en este pequeño video cómo es la explicación geométrica de la derivada. Y bueno, vamos a considerar una función así como la tenemos aquí y vamos a considerar dentro de esta función dos puntitos, un punto P y un punto Q. Pero estos puntos van a estar están juntitos, están muy juntitos uno de otro. El punto P está muy pegadito, o sea, lo que ustedes menos se puedan imaginar, con respecto al otro. Son dos puntos que inclusive aquí en la imagen y se alcanzan a ver bien que estén separados, realmente se ve como si estuvieran uno encima de otro. Y realmente así es como son, prácticamente uno encima de otro. Dos puntos muy juntitos uno con respecto a otro. Bueno, ya para hacerlo acá un poquito más para que ustedes lo puedan interpretar, ver y ver un poquito mejor, hagan de cuenta que esto que sucede aquí en estos dos puntitos es lo que tenemos acá, pero acá ya lo tenemos dándole varias veces zoom. Entonces aquí tenemos el punto P y el punto Q, aquí ya los tengo marcados yo como separados. Realmente están como acá, muy juntitos. Bueno, son tan juntitos que esta pequeña diferencia, la diferencia que hay entre las coordenadas de X, le llamamos delta X. Este símbolo es un símbolo griego, del alfabeto griego que se llama delta. Entonces, miren, si hablamos del punto P, las coordenadas del punto P sería X y en el eje Y sería la coordenada Y. O sea que las coordenadas del punto P serían X, Y. Bien, pero si, ¿a qué distancia se encuentra el punto Q? Ah, bueno, se encuentra a una distancia delta X. Este delta X es un pequeño incremento en el eje de las X. O sea que el punto Q se encuentra un poquitito adelante de la coordenada en X. Y a ese pequeño incremento le vamos a llamar delta X. De hecho, este símbolo griego, delta, se utiliza mucho en varias ciencias para indicar pequeños incrementos de un parámetro. Por ejemplo, delta T habla de un pequeño incremento de la temperatura. Por ejemplo, delta A, un pequeño incremento en la aceleración. Así delta P es un pequeño incremento en la presión de algún objeto, ¿verdad? De un balón, por ejemplo, de una llanta. Entonces el símbolo delta se utiliza mucho para indicar pequeños incrementos. Y bueno, entonces aquí si este pequeño incremento, nomás que aquí yo lo estoy dibujando grande para que ustedes lo puedan apreciar, pero realmente es muy pequeñito, una cosita de nada. Y entonces también tenemos un incremento en la variable y. Cuando este q tiene un pequeño incremento, también tiene incremento la variable y. De tal manera que esta coordenada de acá, las coordenadas de q serían x más delta x y la coordenada acá sería y más delta y. Aquí no le puse, pero sería así, y más delta y. La coordenada aquí sería y más delta y. Y entonces aquí vemos que ustedes pueden ver aquí que aquí se forma un triángulo rectángulo, donde este ángulo que tenemos aquí es un ángulo recto. Y entonces el ángulo que tenemos aquí, este ángulo es correspondiente con dado que está formado por una recta y dos paralelas. Entonces estos dos ángulos que yo les llamo alfa son iguales. Ahora, ¿cómo puedo calcular este ángulo alfa? Ah, bueno, pues este ángulo alfa lo podemos calcular a través de su pendiente. ¿Y qué es la pendiente? Aquí regresaríamos un poquito acá. La pendiente en cualquier triángulo rectángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. En este caso, como aquí estamos hablando de alfa, el cateto opuesto es el que está precisamente opuesto al ángulo, o sea, es delta y, dividido entre el cateto adyacente, que es el cateto que va junto con el ángulo. Entonces sería delta y entre delta x. Por eso aquí decimos que el ángulo o la pendiente de esa recta es delta y entre delta x. ¿Sí? Ahora, lo que hace la derivada es que este punto Q, vamos a imaginar que el punto P está fijo, pero que el punto Q es movible
o se puede mover sobre la función. La función es la que está en color azul. Aquí está y igual a la función. Vamos a pensar que el Q se puede mover como si fuera un nudo de una cuerda. Aquí. Y entonces el punto Q lo vamos a tratar de juntar con el punto P. ¿Qué va a pasar entonces con el delta X? Bueno, el delta X, cada vez que este Q se acerca a P, el delta X va a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y ya que Q se acerque mucho a P, este delta X prácticamente va a ser cero. Y entonces, fíjense, por ejemplo, esta recta que tenemos aquí en rojo, como corta en 2 puntos a la función, se le llama secante. Pero cuando este punto Q casi llegue a estar encima de P, entonces la recta prácticamente no va a tocar a la función en un solo punto, y en ese momento la recta cambia de nombre. De llamarse secante, ahora se llama tangente. Entonces, cuando Q casi se acerca a P, en el límite, o sea, cuando ya casi estén juntos uno con el otro, ya es el límite entre la distancia entre ellos dos, este delta X tiende a cero. Porque cuando este Q está muy cerquitas aquí con P, este delta X prácticamente va a ser cero, o sea, tiende a cero. Y entonces, cuando esta delta X tiende a cero, que Q ya casi está junto con el P, la recta, en vez de llamarse secante, ahora se llama tangente. Y por eso entonces, la interpretación geométrica de la derivada es, ¿sí?, es la pendiente que es el ángulo de inclinación, la pendiente de la recta tangente en un determinado punto cuando delta X tiende a cero. Y escrito en nomenclatura del límite sería así. En el límite de la tangente, porque esta es la tangente, vamos a ver aquí, la tangente, ¿sí?, de la recta, cuando delta X tiende a cero, eso es igual a la derivada de la función en un determinado punto. Y la derivada de la función la vamos a representar así. La función es y, y su derivada va a ser una comita arriba. Este y', que se lee así como y', significa la derivada de y. Si la función se llamara p, su derivada sería p'. Si la función se llamara q, entonces su derivada sería q'. Y entonces, eso es lo que es una derivada. Es la pendiente es el ángulo de inclinación de la recta tangente en un determinado punto de la función, cuando delta X, que es el pequeño incremento en la variable independiente, cuando delta X tiende a cero. Esa es la interpretación geométrica. Y bueno, nosotros vamos a hacer ejemplos. En el siguiente video les voy a hacer un ejemplo donde vamos a ver esos 4 pasos. Los 4 pasos son muy sencillos, dicen lo siguiente. Si tú tienes la función azul, que es la función la que vamos a derivar, entonces lo primero que tienes que hacer es, a donde desaparezca la variable independiente, la vas a agregar un delta X. Y como le vas a agregar un delta X, también por correspondencia va a aparecer un delta Y, que es un incremento en la variable Y. Ya que hiciste eso, le vas a restar la función original, es decir, vas a borrar lo que le sobre y nomás vamos a dejar el puro triangulito, aquí así. Al borrar la función original, estamos borrando todo la demás parte de la función, nomás dejamos el pequeño incremento que hicimos. Y entonces ahora calculamos el límite de este pequeño incremento. Y hacemos que delta X tienda a cero, ¿sí? Entonces, el incremento de la Y lo dividimos entre delta X, y ya que tengamos la pendiente, entonces calculamos el límite cuando delta X tiende a cero, y eso nos da la derivada de la función. Y eso lo podríamos hacer en los 4 pasos que les vamos a indicar en el próximo video.